Expondremos ahora el esquema del tema 2 de la parte especial, las fuentes del derecho local, la Carta Europea de la Autonomía Local, regulación básica del Estado y normativa de las comunidades autónomas en régimen local, la incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local, la potestad normativa, reglamentos, ordenanzas, procedimientos de elaboración, el reglamento orgánico y los bandos. Como veis, hay muchísimos epígrafes, hay que tocarlos todos y el problema es que hay que tocarlos muy por encima porque si no el tiempo no da. Vamos a intentarlo. Las fuentes del derecho local. Bueno, pues dentro de las fuentes del derecho local vamos a ver en primer lugar la Carta Europea de la Autonomía Local. Pasamos por alto que se suscribió por España en el año 85, etcétera, etcétera. Y pasamos directamente dentro de la exposición de motivos de la Carta Europea de la Autonomía Local a decir que la Carta entiende la entidad local como el fundamento básico del régimen democrático. ¿Por qué? Por la proximidad y participación de los ciudadanos en la regulación del gobierno de la entidad local. Está fundamentada en el principio, o debe estar fundamentada en el principio de descentralización. Recordad las figuras de la descentralización y la desconcentración de la Ley 4015. La descentralización es la traslación del ejercicio de funciones que no de la titularidad, del ejercicio de competencias, perdón. Y otro de los elementos que deben caracterizar la autonomía de la entidad local es que cuente o contar con órganos propios para su autorregulación. Son dos elementos distintos, órganos propios para su autorregulación, es decir, como se autorregulan, que esto ya es una potestad en sí misma, requieren órganos propios para realizarlo. Respecto del articulado de la Carta, yo he destacado el artículo 2, que recoge la obligatoriedad de que la autonomía local tenga un fundamento constitucional y legal en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, o de los Estados, mejor dicho, que suscriben la Carta Europea. El artículo 3, que nos habla del concepto de autonomía local como la capacidad efectiva de ordenar y gestionar aquellas materias o asuntos que están dentro de sus competencias. El artículo 4, el alcance de la autonomía local debe venir fijado por el régimen de competencias. Al fijar de qué competencias es titular, como en nuestro ordenamiento jurídico las competencias tienen que venir atribuidas por ley, esta ley determina el ámbito dentro del cual se pueden ejercer. Después tenemos el artículo, los límites, ¿veis? Lo que yo os decía, los límites. El artículo 8, que nos habla del control administrativo por parte de otros entes de carácter territorial. En el caso de España, por ejemplo, comunidades autónomas, que es una figura que no existe en ningún otro régimen jurídico ni en ningún otro país del mundo mundial. Y luego tenemos el Estado. El control administrativo se caracteriza porque debe ser sobre aspectos concretos, pero nunca con alcance general, porque entonces sería un control que rompería o que quebraría el principio de autonomía. El artículo 9, recursos financieros, pues los suficientes para el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas. Regulación básica del Estado y normativa autonómica en régimen local. De aquí podemos decir primero que hay que distinguir conceptualmente lo que es la ley de bases de acuerdo al artículo 82 de la Constitución o las leyes de bases y lo que es una ley básica que está dictada en este caso en virtud del 149.1.18 de la Constitución. La normativa autonómica en principio desarrolla o tiene la posibilidad de desarrollar la legislación básica. Esto lo dice así el Constitucional, es decir, se dice que no obstante una competencia ser titularidad exclusiva del Estado, artículo 149, debe dejar una esfera competencial libre para que regulen dentro de esa materia las comunidades autónomas e incluso las entidades locales si les son de su competencia. Bien, pues en ese espectro, digamos, que debe quedar libre, pues desarrollan la legislación básica las comunidades autónomas. Y de otro lado, las comunidades autónomas o la normativa autonómica también desarrolla aquellas competencias que son propias de la comunidad autónoma. O sea, no hay ley básica del Estado por encima, pero tampoco la comunidad autónoma puede agotar la esfera competencial. Tiene que dejar un espectro competencial a la entidad local.
Respecto del régimen jurídico, pues el orden de aplicación de la normativa del régimen local, esto, si tenéis tiempo lo exponéis, y si no, bueno, pues primero ya sabéis, la ley básica de carácter estatal, después la normativa de carácter legal autonómica, después la legislación de carácter no básica estatal, después, en fin, si tenéis tiempo, la incidencia de la legislación sectorial. Bueno, para ver la incidencia de la legislación sectorial, primero hay que tener en cuenta, o es necesario determinar si esta legislación sectorial tiene carácter básico o no básico. Porque si tiene carácter básico, incide de una manera, y si no tiene carácter básico, incide de otra. Si tiene carácter básico, quiere decir que cualquier desarrollo de esta legislación sectorial debe hacerse en el marco de esta ley básica. Bien. Luego, en segundo lugar, vemos la atribución de competencias por ley artículo 25, quiere decir que la incidencia de la legislación sectorial, si trata sobre una materia, sectorial es material, trata sobre una materia que ha sido atribuida por ley, artículo 25 de la ley de bases, a la entidad local, es cierto que dado que la entidad local no tiene potestad legislativa, la atribución ha de hacerse por legislación sectorial, pero el desarrollo reglamentario de esta legislación sectorial se hará por la propia entidad local a través de su potestad reglamentaria. En tercer lugar, vemos el desarrollo, lo que acabo de decir, el desarrollo de la entidad local mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, y tener en cuenta que hay materias que tienen un quórum reforzado de aprobación. Respecto de la potestad normativa de las entidades locales, yo aquí he puesto el artículo 84 de la Ley de Bases. También podéis hablar del artículo 4, que nos habla de la potestad reglamentaria y de autoorganización. Y aquí esto ya lo desarrolláis en función del tiempo que tengáis. Sabéis que la potestad normativa o el control de la actividad de los particulares a través de la entidad local se ejerce a través de determinados elementos, entre ellos las ordenanzas, los bandos, las licencias, etcétera, etcétera. Las declaraciones, la comunicación previa, la declaración responsable. Después tenemos el procedimiento de elaboración. Aquí hay que distinguir entre la ordenanza ordinaria. Está en el artículo 49, tiene un régimen relativamente sencillo de elaboración y entrada en vigor. Aquí decir que la principal diferencia es que hay un periodo de vacatio legis de 20 días desde la publicación, y luego tenemos la ordenanza fiscal, que tiene un procedimiento más complejo de aprobación, que está primero mencionada o reconocida en el 106 de la Ley de Bases, pero el procedimiento de elaboración está especificado en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales. El artículo 15 nos habla del acuerdo de imposición y aprobación, el artículo 16 del contenido de la ordenanza fiscal, el artículo 17 de la elaboración, publicación y aprobación, distinguiendo entre la fase de aprobación provisional, después el trámite de información pública, después la aprobación definitiva, después la publicación, después la entrada en vigor. Decir que aquí no hay vacatio legis, con lo cual entran en vigor inmediatamente desde su publicación, y si no se ha producido ninguna reclamación en el trámite de información pública, pueden entrar en vigor desde que se publicó la aprobación provisional o inicial, digamos, la aprobación inicial o en fase de aprobación provisional. Después tenemos el 18, que nos habla de quién tiene el concepto de interesado a efectos de impugnación en el trámite de información pública. Son los vecinos, ya sabéis qué es un vecino y quién tiene la consideración de vecino. Y por último el 19, que nos habla del contencioso administrativo, porque sabéis que las normativas administrativas de carácter general o los actos administrativos de carácter general o que regulan aspectos de carácter general no son susceptibles de recurso administrativo, tan solo de recurso contencioso administrativo. Y por último, dentro del procedimiento de elaboración, pues para hablar del reglamento, porque aquí hemos hablado de las ordenanzas, nos podemos ir al artículo 4, que habla de la potestad reglamentaria y de autoorganización, aunque no se especifica cuál es el procedimiento de elaboración del reglamento, pero bueno, sería muy parecido al de la ordenanza ordinaria. Respecto del reglamento orgánico y los bandos, aquí ya solo da tiempo, yo creo, a mencionarlos. El reglamento orgánico está recogida la posibilidad de contar con un reglamento orgánico. No es un deber, pero es muy conveniente. El ROM, en el artículo 4, esto debe ser aprobado por mayoría absoluta del Pleno.
y tiene el mismo rango que un reglamento autonómico o que un reglamento estatal. Y luego tenemos los bandos que están mencionados en el artículo 84 de la Ley de Bases, donde no se especifica mucho acerca de los bandos, porque además es una figura un poco ya, bueno, pues en desuso, pero simplemente se dice que cuando a ver, ¿cómo lo explico? Cuando el ayuntamiento, cuando la corporación quiera aprobar una actuación o quiera aprobar no sé, una reglamentación que por su forma no pueda tener la forma ni de ordenanza ni de reglamento, pues tomará la forma de bando. Esto es un decreto del alcalde, básicamente, ¿vale? Es una competencia del alcalde y para esto no hace falta ni el pleno ni nada, porque esto es un decreto del alcalde.